Buenas tardes, vamos a iniciar entonces con ese tema de perceptrón multicapa. Ya empezamos lo bueno. Esto es bastante extenso, la implementación no es fácil de explicar, entonces lo requiero hoy con los ojos que tengan abiertos, ¿cierto? Y tienen tercer ojo, por favor, despertarlo. Entonces, bueno, los que quedan en esoterismo, porque pues hoy tenemos bastante. Entonces vamos a ver qué es el perceptrón multicapa y vamos a ver el algoritmo backpropagation. El algoritmo backpropagation o propagación hacia atrás pues es el fundamental. Hoy solo vamos a ver los conceptos básicos. Ya la próxima clase ya vamos a ver lo que es el algoritmo pues ya en sí. Recuerden que estamos en la semana 5 y el parcial sería en la semana 8. Entonces el parcial está programado para octubre, ¿es octubre, auxilio? Ve, 2020, no. Estoy adelantándome de año. El parcial estaría para el 9, ¿sí? Entonces pilas con eso. Y el parcial tiene un componente teórico que hacemos en clase y un componente práctico que sería para el 13 y el 14. Sería como un mini proyecto rapidín entre dos compañeros que se quieran unir en ese problema, ¿cierto? Yo no me pongo a cualquier tipo de unión ahí, excepto de más dedos, ¿cierto? No soy tan open mind en estos momentos. Entonces, muchachos, sí, porque pues el concepto de pareja, pues ya hay gente que vive en tríos, en cuádruples, entonces pues por ahora no llego hasta por ahí. Entonces solamente de a dos, ¿vale? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Vamos a empezar con el perceptrón multicapa. Entonces, el perceptrón multicapa tiene la siguiente estructura, ¿cierto? Vamos a ver, muchachos, que el perceptrón multicapa, vamos a tener las entradas, x1 hasta xn, va a haber unas neuronas de entrada. Estas neuronas de entrada, ¿cierto? Estas neuronas de entrada reciben las entradas de ¿qué? Reciben las entradas directamente, pero no hacen nada. Después de esto tenemos una o más capas ocultas. Entonces la conexión es así, unas con todos, ¿cierto? Y estas capas también están todas interconectadas entre sí. A esto se le conocen como capas ocultas, ¿cierto? Tenemos capas ocultas y finalmente tenemos unas capas de salida. Cada neurona de salida nos va a ayudar a realizar una clasificación de algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si algo pertenece a clase C1, ¿cierto? Va a representarlo a la primera neurona. Si algo presenta clase C2, a la segunda neurona. Depende del número de salidas que tenga la neurona. Actualmente solo hemos utilizado clasificación de 0 a 1, es o no es. Pero ya aquí vamos a poder hacer clasificación en múltiples cosas, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes tienen una base de datos de, digamos, de enfermos de diabetes, pero las diabetes tienen diferentes... O sea, la diabetes no es que usted esté enfermo de diabetes y ya, sino que existen diferentes síndromes que están asociadas a ellas. Por ejemplo, número 1, hipoglicemia. Número 2, ¿cuál es el que bajó? Hipoglicemia, hipo está la que es poca, no me acuerdo, glicemia algo, y está la diabetes. ¿Cuántas clases hay de clasificación? 3. Entonces ya una sola neurona de salida ya no me puede representar eso, porque la neurona de salida pues va a estar entre 0 y 1. 1 si pertenece a esa clase o 0 si no pertenece a esa clase. Cuando veamos procesamiento de datos vamos a coger las salidas y las vamos a procesar de esa manera. Cada neurona de salida representa una clase. La idea es que no dos estén activas al tiempo, hay que evitar eso. Solamente que se active una al tiempo. ¿Listo? De esa manera se codifican. Eso es lo que vamos a ver en esa sección de procesamiento de datos. Que vamos a utilizar van a instalar pandas. Vamos a utilizar una librería que se llama pandas. ¿Sí? Entonces para que lo tengan presente y logran instalar esa vaina ahí. Si no, pues quéjense. Entonces necesito que instalen la librería pandas, pero eso sería para después del primer parcial. Para el primer parcial solo requiero Matplotlib y NumPy. ¿Listo? Solo requiero esas dos. Entonces, ¿qué pasa acá? Y vamos a tener una denominada capa de salida. ¿Estamos allí? Capa de salida. No es muchachos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo tres clases, C1, C2 y C3. Entonces, C1, los que están enfermos con diabetes. C2, los que no están enfermos con diabetes. Y C3, los que tienen hipoglicemia. Entonces, ¿cómo codificaríamos eso?
Si está enfermo de diabetes sería 100. Si está enfermo de tal, 1010. Y si está del otro, 001. Hay que evitar las combinaciones porque eso trae problemas en el entrenamiento y la separación de los datos, ¿sí? Porque una salida quedaría dependiendo de la otra, ¿sí? Entonces, eso es una recomendación, ¿cierto? Para clasificación. No es que sea obligatorio, sino es una recomendación para que el algoritmo funcione mejor. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar acá? Nosotros nos vamos a enfocar en perceptrón multicapa a entrenar esto, a entrenar los pesos de la capa oculta y los pesos de la capa de salida. Asimismo, cada neurona tiene asociado, están las entradas, ¿cierto? Tiene asociado un término que está multiplicado por un peso teta, que a este le vamos a conocer como la tendencia alias umbral alias vías, ¿sí? Son el mismo, pero tiene 3 alias distintos. Debe estar delinquiendo en 3 departamentos distintos, entonces le ponen alias distintos, ¿cierto? Entonces, no, mi conejo de río. Bueno, entonces, se ánimo, muchachos. ¿Qué les hicieron hoy en la mañana? ¿Qué le hicieron a ustedes en la mañana, muchachos? Están como todos aburridos. Yo en Cali lo que hacía en FLP era traer una cafetera, pero es que ya traer esos de Palmira acá es muy difícil. Yo me traía la cafetera del laboratorio y les daba café, estoy hablando en serio. En el salón de clase yo les daba café. Hasta les compré café Valdés para darles gusto. Muy rico. Sí. Pues hay un puesto de café Valdés en Unicentro Cali, entonces uno puede pedirlo molido. No, no es tan costoso, vale como 8.000. En aroma y en sabor se diferencia mucho. Pues yo soy muy cafetero. A mí me gusta tomarme el café amargo. Entonces por eso noto la diferencia. Yo no le echo azúcar al café. Entonces yo me tomo el café amargo y uno nota la diferencia. Por ejemplo, el de aquí que hacen aquí me parece bueno. Pero a veces el que yo hago en la casa con el águila roja no me gusta. Parece como si estuviera, es como comer tierra amarga, ¿sí? Igual esos son los restos de... Entonces que ese café Valdés es un café premium, son granos seleccionados. Yo les llevaba de eso y les traía vasos. Ya después gente empezó a llevar leche clean y bueno. Yo en FLP hacía eso, porque es que la gente me dormía, ¿cierto? Pero aquí no puedo hacer eso. ¿Sí? Aquí no puedo hacer eso, muchachos, porque ¿cómo va a traer una cafetera de Palmira? Ahora, si alguien tiene cafetera, pues yo les puedo traer el café y los filtros. ¿Sí? Para que no se me duerman. A ese extremo he tenido que llegar, muchachos, ¿sí? Cursos difíciles. Y yo no entiendo este curso, a mí me parece una gran oportunidad y ustedes ahí todo, no sé, ¿cierto? No sé, creo que están muy acostumbrados solo que el profesor hable. Qué pereza. Bueno, en fin. Entonces, a este le conocemos como el término de tendencia, ¿cierto? Siempre va a valer 1 y este tenemos por un peso teta. Este peso teta hay que considerarlo. Ese peso teta también hay que entrenarlo, ¿sí? Mediante el algoritmo de propagation, ¿sí? Entonces, esta es la estructura general del perceptrón multicapa. El perceptrón multicapa tiene una capa de entrada que no hace nada. Su única función es recibir. Son neuronas que no hacen nada. La función de activación de estas neuronas, ¿cuál sería? ¿Qué función no hace nada? Que yo ingreso un X y me sale el mismo X. Lineal. No, si es una constante, meto cualquier valor y me sale lo mismo. No, es la función lineal. Es la que no hace nada, ¿cierto? Luego, detrás de esto vamos a tener funciones de activación y eso va a entrar aquí algo muy importante. Cuando estas funciones de activación aquí entran importantes porque a la hora del entrenamiento las vamos a tener que derivar. Van a ser funciones que sean derivables. Por lo tanto, no podemos utilizar funciones que no sean derivables o que sean difíciles de derivar o que tengan discontinuidades. Y finalmente tenemos la capa de salida, que puede ser una función no lineal o una función lineal. En algunos casos prefieren usar escalón para corregir la salida. En otros casos pues vamos a dejar la sigmoide como el que vamos a hacer acá nosotros. ¿Listo? Nosotros vamos a dejar el sigmoide. Bien, entonces seguimos por acá. Vamos a tener que la propagación, el entrenamiento de estas redes va a tener dos cosas. Paso hacia adelante. Vamos a calcular la salida de la red neuronal ante una entrada dada. Eso se le llama hacia adelante. Y luego tenemos hacia atrás, que es coger el error y propagarlo hacia las entradas. ¿Qué va a pasar? En el primer caso nosotros vamos a tener
la entrada, ¿cierto? Y lo trabajamos normalmente, que es la entrada por el peso aplicando la función de activación, así sucesivamente hasta llegar hasta la salida. Y ahora, de la salida, vamos a ver con respecto a la salida deseada. Vamos a calcular la diferencia, perdón, la resta, y ese error lo vamos a suponer que es como una entrada hacia atrás, o sea que va a haber un impulso hacia atrás, ¿sí? Vamos a tener hacia adelante, que es el normal, y hacia atrás, ¿cierto? Entonces hacia atrás vamos a calcular cómo se propaga el error hacia atrás, ¿cierto? Porque si hay un error al final de la red neuronal, ¿cierto? Si hay un error acá, ¿qué se dice? Que el error, cada una de las conexiones aportó un pedacito de error, esa es la idea. Para que cada una su pedacito de error poderlo corregir. Si corregimos pedacitos de error, ¿qué corregimos al final? Pues corregimos totalmente la función. Entonces cada una va a tener su pedacito de error, ¿sí? Y ese pedacito de error es el que nos va a ayudar a actualizar los pesos. Queremos que eso sea 0. ¿Estamos ahí, señores, señoritas y demás? Perfecto, soy feliz. Características. La señal de activación o función de activación debe ser derivable, porque vamos a utilizar la derivada del error para llevarlo a 0. ¿Por qué utilizamos la derivada del error, señores de métodos numéricos? ¿Por qué derivamos algo con respecto al error? ¿Qué queremos? Encontrar un máximo o un mínimo. En este caso queremos encontrar el mínimo, ¿no? Porque el error máximo pues es como complejo. Capas ocultas. Pueden ser una o qué, o más capas ocultas, las cuales no están conectadas a las entradas y salidas directamente. Y conectividad está determinado por los pesos y conexiones de cada capa. Entonces, esta es una estructura de perceptrón multicapa. Obsérvese que la capa de entrada solo recibe las entradas. Tenemos la capa oculta, ¿cierto? Que están todas conectadas entre sí, y finalmente tenemos la capa de salida, ¿cierto? Eso es lo que tenemos, esa es la arquitectura de un perceptrón multilayer perceptrón, ¿sí? Un perceptrón multicapa. Y realmente esto es viejo, ¿sí? No hay problema. Entonces, características. La computación de las entradas se puede expresar como una señal continua, no lineal. Al intervenir tantas neuronas, ¿cierto? Ya la señal pierde la linealidad. Y la computación de un gradiente es necesario para propagar el error a través de la red, como regla de aprendizaje, y hace ajustar los pesos, conocido como la famosa regla delta. ¿Sí? La regla delta permite llevar el error, ¿cierto?, desde la salida hacia atrás, hacia las neuronas de procesamiento. Preguntas hasta aquí del perceptrón multicapa, muchachos, muchachas, muchachones, muchachitos. Nada. ¿Todo está bien? Igual esto era corto de explicar, no hay mucho que decir. ¿Sí? Ok, vamos a entrar en el grueso de esto, ¿sí? Bien, muchachos. Me gusta esa energía.